En esta oportunidad nos toca estudiar un tema bastante importante para cada creyente, que tiene que ver con la obra de la santificación del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. ¿Qué les parece si oramos un momento y pedimos a Dios que Él nos hable a través de la clase para que no sea algo simplemente intelectual, sino algo devocional y de bendición para nosotros? Padre amado, reconocemos que tú eres santo. Y nosotros, Padre, confesamos que somos pecadores. Y a lo largo de nuestra vida cristiana, Señor, nos hace falta que el Espíritu Santo obre poderosamente en nosotros si es que esperamos avanzar en la santidad. Padre, encomiendo la clase ahora en tus manos y pido que tú nos des atención, interés y más que nada, Padre, pido que el Espíritu Santo mismo tome la clase para hablar a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, entonces este tema tan importante, permítame compartir con ustedes. Hay dos grandes obras que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona con fin a su salvación. La primera obra es el nuevo nacimiento, que llamamos la regeneración. Cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo y nos concede una nueva naturaleza espiritual. Eso marca el comienzo de la vida del creyente. La segunda grande obra que el Espíritu Santo hace es la de crear en nosotros santidad de vida, el proceso de la santificación. Y hermanos, es muy importante que como creyentes seamos conscientes de esta segunda obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Comparemos estas dos grandes obras. En primer lugar, como acabo de mencionar, en la regeneración, el Espíritu Santo nos concede una nueva naturaleza. El proceso de la santificación es el Espíritu Santo conforma, mejor dicho, nos conforma a esa nueva naturaleza que Él ha creado. La nueva naturaleza que Él nos da es una naturaleza incipiente que necesita crecer y desarrollar. Y nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma tiene que conformarse a esa nueva naturaleza. Ese es el proceso de la santificación. La regeneración marca el inicio de la salvación. La santificación es la meta, el fin hacia la cual la salvación apunta. Interesante también notar que en la obra del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo actúa en forma unilateral. Es decir, el ser humano no coopera, no hace nada. Es el Espíritu Santo quien tiene que hacer ese milagro de darnos el nuevo nacimiento. Pero en la santificación, el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Es una obra mancomunada. Nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. El Espíritu Santo tampoco lo hará por sí mismo. Es muy importante entender que es una obra mancomunada. Lo que Cristo hace, lo que Él hizo en la cruz por nosotros para salvarnos, eso nos justifica. La gran obra de la justificación es la obra de Cristo. La gran obra del Espíritu Santo es la santificación. Él nos santifica. Ahora, la justificación nos prepara para el día del juicio final. Ese día que Dios el Padre pasará juicio sobre nosotros. En ese día, los que hemos confiado en Cristo, vamos a encontrar que el Dios el Padre nos declara totalmente justos y perfectos, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es nos prepara para la eternidad. Nos prepara para lo que va a pasar
después del día del juicio final. Vamos a pasar a la eternidad en la cual vamos a vivir en santidad completa. Pues bien, el Espíritu Santo desde ahora nos va preparando. Yo sé que no termina la obra hasta nuestra muerte, pero cuán importante es que el creyente conscientemente se prepare desde ahora para la eternidad. Vamos a empezar mirando los incentivos a la santificación, las diferentes maneras que el Espíritu Santo nos puede incentivar a una vida de santidad. Lo primero que el Espíritu Santo hace en las Escrituras es recalcar la santidad de Dios. Y a través de Moisés en el Antiguo Testamento y Pedro en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo ha dejado grabado en las Escrituras estas palabras: sed santos porque yo soy santo. Dios el Padre hablando. Lo tenemos en Levítico, el capítulo 11, versículo 44 y 45, y también en capítulo 19, versículo 2. Y el apóstol Pedro toma esas palabras tan dramáticas en el Antiguo Testamento para recalcar a los cristianos del primer siglo que esto se aplica a nosotros también. Nuestro Padre Celestial es santo. Nosotros como sus hijos debemos anhelar ser santos y el Espíritu Santo nos da ese incentivo. ¿Se acuerdan cómo el Espíritu Santo obró en el profeta Isaías para también incentivarle a la santidad? Esa visión que él tuvo en el capítulo 6, donde Isaías ve la gloria de Jehová y escucha a los serafines cantar: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías, contemplando la santidad de Dios, fue quebrantado, ¿no es cierto? Ay de mí que soy muerto, fueron sus palabras, porque mis ojos han visto a Dios en su santidad. Y a partir de esa visión, uno entiende cómo el profeta Isaías tenía un gran incentivo para vivir en santidad, habiendo visto la santidad de Dios. Un segundo incentivo de parte del Espíritu Santo es la muerte de Cristo en la cruz. Lo que el Espíritu Santo hace en la mente del creyente al estudiar lo que pasó en la cruz del Calvario es enseñarnos cómo Dios el Padre, aunque amaba profundamente a su Hijo, se apartó del Hijo cuando el pecado fue cargado sobre él. Y el Hijo exclamó esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando el creyente medita en eso y reflexiona en lo que Cristo sufrió por nosotros en la cruz, el Espíritu Santo va a generar en nosotros un profundo deseo de dejar el pecado y vivir en la santidad. Hermanos, espero que ustedes han tenido ese sentir y cada vez que tomamos la Santa Cena, eso debe pasar por nuestras mentes. Cuando tomamos el pan y tomamos la copa y pensamos en la muerte de Cristo, la agonía de Cristo, cómo Él llevó la ira de Dios contra mi pecado. ¿Cómo puedo seguir viviendo en el pecado? ¿Acaso el Espíritu Santo no va a usar la Santa Cena, los elementos que tomamos para recordarnos la muerte de Cristo, hacernos sentir mal por pecados que hemos cometido y genere en nosotros esta motivación? Dejemos de pecar por lo que Cristo sufrió en la cruz por nosotros. Una tercera motivación o incentivo del Espíritu Santo
para la santificación es entender el propósito de Dios. Nos acordamos Efesios 1, versículo 4, donde el apóstol Pablo dice, según Dios el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, este es el plan de Dios de la salvación, el propósito hacia el cual Dios está obrando. Él nos creó perfectos y santos. Como seres humanos nos hemos extraviado de Él y hemos caído en el pecado. El propósito de Dios es salvar a millones de personas, llamándoles a dejar el pecado y a vivir en santidad. Y como Pablo le hace recordar a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 1, versículo 2. Pablo dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los creyentes en todo el mundo. Hermano querido, piensa un momento ahora. El plan de Dios para nuestras vidas es la santidad. Esa es la voluntad de Dios, es lo que Él quiere para nosotros. Muchos creyentes andan preguntando cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, aquí está, algo tan fundamental, que nos apartemos del pecado y vivamos en santidad. Es el propósito de la salvación. Un cuarto incentivo de parte del Espíritu Santo para una vida de santidad son las promesas del nuevo pacto. Hermanos, el antiguo pacto, si me permiten decirlo de esta manera, falló, no logró la salvación de todo Israel. ¿Por qué no? Porque Israel no podía vivir en santidad. Dios les había dado su ley, pero sin el Espíritu Santo, todos los hijos de Abraham no podían vivir en santidad. Y Dios decidió establecer un nuevo pacto, y como dice el autor de Hebreos en Hebreos 8, versículo 6, un pacto establecido sobre mejores promesas. Escuchemos estas palabras. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto el Señor es el mediador de un mejor pacto. ¿Y por qué es un mejor pacto? Porque está establecido sobre mejores promesas. Y si continuamos leyendo, Hebreos 8, del versículo 8 al versículo 12, el autor cita del libro de Jeremías, esa profecía y esa promesa que en el nuevo pacto Dios iba a derramar su espíritu y darnos un corazón nuevo, iba a escribir por su espíritu en nuestros corazones la ley de Dios para que todo creyente conozca a Dios y guarde sus mandamientos. Qué privilegio ser parte de este nuevo pacto. Qué grandes promesas Dios ha hecho para nosotros. El Espíritu Santo obra en nosotros para llevarnos a la santidad, un gran incentivo a una vida de santificación. Pero en quinto lugar, hermanos, es interesante pensar que el Espíritu Santo también recalca que nuestra propia felicidad está de por medio. ¿Entendemos esto? A partir del nuevo nacimiento, todo creyente tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él o ella. Y a partir de ese momento, nuestra experiencia y disfrute de la vida aquí en la tierra está directamente relacionado con el Espíritu Santo. No podemos ahora separarnos del Espíritu Santo. Toda nuestra existencia terrenal va a estar decidida y determinada por la presencia del Espíritu Santo. Escuchemos lo que leemos en Hechos 13, versículo 52.
Los discípulos ahí en Antioquía de Pisidia, donde Pablo estaba predicando, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo recalca eso en Romanos 14, 17, en Romanos 15, versículo 13, en Primera Tesalonicenses 1, versículo 6. La vida cristiana es una vida de gozo y paz en el Espíritu Santo. Claro, cuando pecamos, entristecemos al Espíritu Santo. Y hermanos, ese Espíritu que mora en nosotros, si lo entristecemos, ¿acaso eso no va a producir en nosotros una tristeza también? Nuestras conciencias se verán afectadas. Sabremos que hemos entristecido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a producir en nosotros el fruto del gozo. Y a no tener gozo y paz, empezamos a tener tristeza y preocupación. Hermanos, sencillamente no nos conviene el pecado. Yo sé que Satanás se acerca para seducirnos y engañarnos diciendo, mira, este pecado te va a hacer muy feliz, te vas a sentir muy bien. Pero si somos un hijo de Dios, eso no va a pasar. Lejos de sentirte bien, el momento que cometemos un pecado, nos sentimos mal. ¿No es así, hermanos? Les invito a pensar en tu propia experiencia como la mía. Esta es la verdad de todo verdadero creyente. Por eso el apóstol Juan dice, el verdadero creyente que tiene el Espíritu Santo no puede pecar. Lo que él quiere decir es, no puede pecar y estar tranquilo. No puede vivir en pecado. ¿Por qué no? Porque el Espíritu Santo, entristecido, le va a convencer de pecado y le va a hacer sentir tan mal que al final el creyente tendrá que arrepentirse, convertirse de su malo camino y encaminarse en la vida de santidad. Si queremos tener una vida de gozo, una vida abundante, nos beneficiaría tremendamente vivir en santidad. Así que otro incentivo de parte del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, habiendo notado algunos incentivos que obviamente nos deben motivar mucho a la santidad, hay que ser honestos y reconocer que también hay varios obstáculos que dificultan la vida de santidad. No es nada fácil ser santo. En primer lugar, por nuestra carne. Hermanos queridos, la carne que todos arrastramos es un gran obstáculo a la vida de santidad. Escuchemos lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu. Qué tremenda palabra, ¿no es cierto? Andad en el Espíritu. ¿Y qué va a pasar? No vas a satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo que pasa, hermanos, es que la vieja naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros se aprovecha de los apetitos de la carne. Esos apetitos que en cierto sentido no tienen nada de malo porque Dios los creó, pero incentivados por la vieja naturaleza, fácilmente nos llevan a querer satisfacer esos deseos carnales, esos apetitos carnales, en una forma que va en contra de la revelación de Dios. Por cierto, la carne incluye también elementos mentales como el orgullo, la vanagloria y para cuántas personas el racionalismo, el deseo de poner mi razón
por encima de la revelación de Dios. Ahora, todos luchamos contra la carne. Y lo que Pablo dice es lo siguiente: tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Qué deseos vamos a satisfacer? Cada creyente tiene que tomar esta decisión. Lo va tomando todos los días, a lo largo de cada día. ¿Voy a satisfacer los deseos de la carne o voy a satisfacer los deseos del espíritu? Reconozcamos, los deseos de la carne nos quieren atrapar en el pecado, nos alejan del camino de Dios. Los deseos que el Espíritu Santo produce en nosotros nos van a llevar a una vida de santidad. La carne es un gran obstáculo. Escuchemos estas palabras. Para escoger bien entre la carne y el espíritu, hay tres cosas importantes que el creyente debe hacer. Escuchemos bien esto. Primero, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Es lo que Pablo dice en Gálatas 5:18. Desde el momento que nos levantamos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos quiere guiar. Sentiremos una voz interior indicándonos lo que a Dios le agrada. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es una decisión que tenemos que tomar. Luego, tenemos que crucificar la carne. El apóstol Pablo recalca eso en Gálatas 5:24. Los que andan en el Espíritu Santo han crucificado la carne y sus deseos. ¿Qué significa crucificar? Significa matar, pero matar en una forma decidida. Los deseos carnales están demasiado activos en nosotros. Y el creyente a veces somos bastante imprudentes y alimentamos la carne, alimentamos esos deseos. Cuando Pablo dice, hay que crucificar los deseos de la carne. Así que si vamos a escoger bien entre la carne y el espíritu, tendremos que crucificar la carne, porque de no hacerlo, resultará muy difícil dejarnos guiar por el Espíritu Santo. En tercer lugar, para poder crucificar la carne y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, el creyente tiene que aprender a vivir en el Espíritu. Gálatas 5:25. O lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 5, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, todos somos demasiado débiles, ¿no es cierto? ¿Acaso tú puedes contra la carne? ¿Acaso la carne no te derrota muchas veces? Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a crucificar la carne. Por eso el apóstol Pablo lo afirma en Romanos 8, versículo 13. Pablo dice, si por el Espíritu crucificas la carne, vas a vivir. Hay creyentes que a veces estamos queriendo crucificar la carne en la carne, con diversos esfuerzos y estrategias carnales que hemos inventado. Y el resultado es un fracaso a la larga. Obviamente, nuestra carne no va a poder crucificarse a sí misma, no va a querer morir. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros y Él nos lleve a crucificar la carne. Les invito a leer estos pasajes en Efesios 4, versículo 22 al 32 o Colosenses 3, del 5 al 17, donde el apóstol Pablo dice, el Espíritu Santo, mejor dicho, a través del apóstol Pablo, nos exhorta. Tenemos que despojarnos de la vieja manera
de vivir, de ese viejo hombre. Y luego tenemos que revestirnos del nuevo hombre, vestido en santidad. Y la advertencia del apóstol Pedro está dada en 1 Pedro 2, versículo 11, donde el apóstol Pedro dice, esos deseos carnales batallan contra nuestra alma. Por eso debemos abstenernos de los deseos de la carne, porque lejos de ayudarnos, esos deseos carnales luchan frontalmente contra el bienestar del alma y arriesgamos la salvación. Y el creyente jamás debe hacer eso. Por eso el apóstol Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. No vaya a ser que yo siendo heraldo a otros, al final yo mismo pierde la carrera. Y si el apóstol Pablo pensaba así, ¿cuánto más nosotros? Debemos ser conscientes que la carne y los deseos de la carne batallan, luchan contra el provecho del alma. Y si somos sabios, debemos vencer este obstáculo que es la carne. El segundo obstáculo a la santificación es el mundo. El Espíritu Santo nos advierte de esto. ¿Qué es el mundo? El mundo es aquel sistema humano que se rebela contra Dios. Todas las filosofías que escuchamos hoy en día, la moda, el entretenimiento, el mundo de las artes, las películas, los libros, hoy en día el internet, las redes sociales, TikTok, etcétera, están bajo el control o bajo la influencia de la mayoría de la población humana. Es la mayoría que determina las modas, ¿no es cierto? Y esa mayoría no conoce a Dios. El creyente siempre estará en una minoría. Por eso el creyente siempre estará luchando contra el mundo, la forma de pensar y actuar de la gran mayoría de personas que no conocen a Dios. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, nos ha dicho lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Las filosofías, el entretenimiento, las películas que promueven toda clase de vida carnal, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, si alguna persona se deleita en esas cosas, se desespera por esas cosas, no concibe una vida sin esas cosas. El amor del Padre, dice el Espíritu Santo, no está en él o en ella. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo y de Satanás y las huestes espirituales que están detrás del mundo. Y Juan añade, este mundo va a desaparecer, va a pasar con todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que aquí tenemos este segundo gran obstáculo, algo externo a nosotros. El creyente no puede dejar el planeta Tierra, ¿no es cierto? Tenemos que vivir en este planeta. Y mientras estamos en este planeta, estaremos rodeados por el mundo. Pero Pedro también nos advierte, tenemos que separarnos de las cosas del mundo. Y a la gente que nos rodea, no le va a gustar eso para nada. El mundo mira con malos ojos a cualquier persona que cuestiona lo que el mundo hace. Cristo mismo dijo, el mundo no me amó a mí, tampoco les va a amar a ustedes. Y si el mundo me crucificó,
es lo que va a hacer a ustedes también. Por eso el apóstol Pedro dice a los creyentes del primer siglo, absténganse de todos esos pecados que el mundo comete. Absténganse. Y aunque sus vecinos se burlen de ustedes por no estar cometiendo los mismos pecados, un día esos vecinos van a dar cuenta a Dios por cómo han vivido. Así que aquí tenemos un gran obstáculo a una vida de santidad. Y el creyente va a tener una lucha muy dura, no solo contra la carne, sino contra el mundo, para vivir en santidad. Ahora, como si eso fuese poco, hay un tercer obstáculo: Satanás y las huestes espirituales. Como saben ustedes, en Efesios 6, el apóstol Pablo aclara, nuestra lucha como creyentes aquí en la tierra, nuestra lucha para vivir en santidad, no es una lucha contra seres humanos, sino una lucha contra poderes, contra autoridades, contra potestades espirituales que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pablo tan claro, ¿no es cierto? El creyente lucha contra la carne, el creyente lucha contra el mundo y el creyente también lucha contra estas huestes espirituales. Y hermanos, hay que luchar. Y Dios sabe que no podemos hacerlo solos. Por eso Él promete la ayuda del Espíritu Santo. Es la única manera de vencer estos obstáculos: la carne, el mundo, Satanás. Pero el apóstol Pablo dice, hay que luchar. 2 Corintios 10. Nuestras armas son espirituales, porque estamos luchando contra enemigos espirituales y tenemos que vencerlos y traer abajo cualquier pensamiento que se levanta contra una vida de santidad. Hermanos queridos, Dios nos ayude a poder vencer en esta lucha espiritual para vivir en santidad. Hay un cuarto obstáculo, quizá el más difícil de todos: el obstáculo de nuestra ociosidad. ¿A qué me refiero? Para entender esto, recordemos qué pasó con Israel cuando Josué los guió a la conquista de la tierra prometida. ¿Se acuerdan cómo empezó esa conquista? Un gran ataque contra Jericó. Dios les dio una victoria rotunda. Israel casi no hizo nada. Dios trajo abajo los muros. Luego pelearon contra Ai. Y aunque primero hubo una pequeña derrota, luego Dios les ayudó a vencer. Luego los ejércitos de los cananeos se unieron para atacar a Israel. Dios otra vez obró dándoles grandes victorias. Y en los primeros capítulos de Josué, Israel fue de victoria en victoria, triunfando sobre todos los cananeos, heveos y todos los demás. Pero miren lo que leemos en Josué 13, versículo 13. Más a los jesureos y a los macateos, diferentes grupos de cananeos en la tierra, no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maca habitaron entre los israelitas hasta el día de hoy. ¿Qué pasó aquí? Que luego de las victorias iniciales, Israel empezó a encontrar que Dios les estaba dejando que ellos luchen más. Dios quería enseñarles a luchar. Y encontraron que habían algunos enemigos que difícilmente los podían vencer. Se resistían tenazmente a no ser expulsados de la tierra prometida. Grupos como los jesureos y los macateos. ¿Y saben lo que Israel hizo? Después de una primera, segunda, tercer intento de derrotarlos, decidieron que era muy difícil. Francamente, no querían seguir peleando. Y al final decidieron
convivir con esos cananeos en la tierra prometida. Bueno fuera que solo ocurrió una vez, pero si miramos otros textos aquí que tenemos en la pantalla, Josué 16, versículo 10, o capítulo 15, versículo 63, capítulo 17, versículos 12 al 13. Si ustedes leen esos pasajes, van a ver que se repitió una y otra vez este problema. Tribu tras tribu dejó de pelear y empezaron a convivir con los cananeos. Y hermanos, ¿cuántas veces eso pasa en nuestra vida cristiana, no es cierto? Hagan memoria de esos primeros días que conocieron al Señor. ¿Acaso en esos primeros meses o años el Señor no les ayudó a derrotar grandes pecados en su vida? Empezaron a cambiar sus familiares, amigos, sorprendidos por este cambio rotundo en sus vidas. Pero al pasar los años, ¿qué encontramos? Todos los creyentes encontramos. Hay ciertos pecados bien enraizados que nos cuesta vencer, ¿no es cierto? Hay que ser honestos. Nos cuesta vencer. Ahora, no es que no podemos vencerlos. No es que sean enemigos invencibles, sean la carne, el mundo o Satanás. Podemos vencerlos. ¿Cuál es el problema? Nos va a costar mucho esfuerzo. Habrá que sacrificarnos en maneras que honestamente no queremos hacer. Y luego de algunos esfuerzos de vencerlos y nos damos cuenta que es muy difícil, ¿cuántos creyentes tiran la toalla? Empiezan a pensar consigo mismo, bueno, esta es mi debilidad, Dios sabrá perdonarme, todos tenemos alguna debilidad y empezamos a convivir con el pecado por nuestra ociosidad espiritual. Es altamente peligroso, como el libro de Josué y Jueces nos va a enseñar. Porque aquellos cananeos que quedaron en la tierra, a la larga, ¿qué hicieron? Engañaron a los hijos de Israel y los llevaron otra vez a la idolatría y la inmoralidad, y al final Israel fue totalmente vencido por esos cananeos que quedaron en la tierra. Es el peligro de convivir con el pecado. Tarde que temprano, si no tenemos cuidado, ese pecado se levanta para atacarnos y podemos terminar medio derrotados como creyentes, al igual que Israel. Así que, ¿por qué no aprovechar esta clase para pensar bien? Tratemos de identificar esos enemigos espirituales que nos cuesta vencer y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Bueno, ahí tenemos algunos obstáculos al proceso de la santificación. Pasemos ahora, en tercer lugar, a conversar un poco acerca del camino a la santificación. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer para santificarnos? ¿En qué consiste la santificación? Bueno, en primer lugar, es la conformidad de todo nuestro ser a la naturaleza divina. Lo repito, es la conformidad. Es decir, es ponernos de acuerdo de todo nuestro ser, no solo nuestra mente, nuestros pensamientos o un momento de la vida, no, es la conformidad de todo nuestro ser, corazón, alma, mente, espíritu, a la naturaleza divina. Eso es la santificación. Hermanos, la Biblia nos enseña que Dios creó a Adán y Eva con una naturaleza perfecta, creados a la imagen de Dios. Moralmente eran igual que Dios.
Pero cuando Adán y Eva pecaron, ahora tenían una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa ya no era a la imagen de Dios, más bien era a la imagen de Satanás. Satanás es mentiroso, los seres humanos mentirosos. Satanás es homicida, los seres humanos homicidas. Satanás odia, los seres humanos odian. Y uno podría continuar, ¿no es cierto? Esa es la tragedia de la condición humana. Habiendo sido creados a la imagen de Dios por el pecado de Adán y Eva, ahora, como dijo el Señor Jesús a los fariseos, somos, entre comillas, hijos del diablo. Tenemos la imagen de Satanás en esa naturaleza pecaminosa. Ahora, en la cruz del Calvario, Cristo murió para declararnos justos ante Dios el Padre. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer ahora es conformar nuestro ser a la naturaleza divina. En otras palabras, el Espíritu Santo nos quiere volver a ser y tener la imagen de Dios en nosotros. Obviamente va a ser una tarea larga y ardua durante toda nuestra vida. Y el Espíritu Santo va a usar las Escrituras. ¿Se acuerdan lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 y 17? Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y por ende, ¿qué dice Pablo? Es útil. ¿Útil para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el varón de Dios o la mujer de Dios estemos enteramente preparados para toda buena obra. Qué tremendo versículo, ¿no es cierto? La palabra en las manos del Espíritu Santo tiene este tremendo poder para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos del pecado, y a lo largo de los años nos va conformando a la imagen de Cristo. Por eso, hermanos, es tan importante leer la Biblia. Es tan importante leer toda la Biblia, estudiar toda la Biblia, porque la verdad, hermanos, es que si no tomamos en serio la palabra de Dios, va a ser difícil que el Espíritu Santo nos santifique. Como Cristo dijo a los apóstoles, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado. El Espíritu Santo nos ha dado toda la escritura. Y el apóstol Pablo dice, toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, es útil para nuestra santidad. Por lo tanto, esas partes de la Biblia que no hemos leído todavía, seguramente contienen enseñanzas importantes para una vida de santidad. Cuán necesario, hermanos, se hace conocer bien toda la palabra de Dios. Así que, en primer lugar, el Espíritu Santo obra conformidad de todo nuestro ser a la naturaleza divina. En segundo lugar, la santificación es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos lleva a someter nuestra voluntad a la de Dios. Hermanos, esto es tan importante recalcar. Dios no está interesado solo en nuestras acciones. Dios está interesado en nuestra voluntad. Aquí estaba el error de los fariseos hace 2000 años. Expertos en la ley de Dios, minuciosos en la ley de Dios. En sus acciones, de repente, 100% perfectos. Pero la pregunta es, ¿cuál era su voluntad? ¿Dónde estaba su voluntad?
La voluntad era obedecer la ley de Dios, pero lo tomaban como una ley. Seguramente si no había esa ley, no hubieran querido hacerlo. Y la verdad es que los fariseos inventaron muchas formas de obviar la ley de Dios, de pasarla por alto. Cuando alguna voluntad suya se entreponía entre la ley de Dios y lo que ellos querían hacer. Hermanos, no caigamos en la trampa de los fariseos. Dios no quiere que simplemente leamos la Biblia, veamos un mandamiento y lo obedecemos externamente. ¿Saben lo que Dios quiere? Él quiere conformar mi voluntad, no mi comportamiento solo. Ahora, obviamente, es muy bueno conformar nuestro comportamiento a la voluntad de Dios. Pero hermanos queridos, si lo hacemos en contra de mi voluntad, por ejemplo, si Dios dice no debes robar y tú estás en una situación en la cual te sería muy fácil robar y tú necesitas el dinero y la persona o lo que vas a robar ni siquiera lo va a notar. ¿No es cierto que se hace difícil no robar? Quizá al final no robas por temor a Dios y eso es muy bueno, pero quizá te vas pensando, hubiera querido hacerlo. Ahí está el problema. Hubiera querido hacerlo, ¿qué indica? Que francamente no era mi voluntad no robar. No robé por la ley de Dios, pero de no haber esa ley, hubiera robado. Y aquí está, hermanos, el gran desafío de la vida cristiana. Dios quiere obrar en nosotros en tal manera por su Espíritu que nuestra voluntad se conforma a la de Dios. Porque, hermanos, el día que eso pase, ya no necesitas una ley. Ya no estarás pensando, tengo que obedecer a Dios. ¿Por qué no? Porque tu voluntad ya será naturalmente hacer lo que Dios quiere. ¿Acaso Cristo no vivió así? Hermanos, a lo largo de sus 33 años, el Señor Jesús nunca quería algo en contra de la voluntad del Padre, nunca. Su obediencia al Padre siempre fue espontánea, libre. Y esa debe ser nuestra meta también. Hermanos queridos, es bueno que hemos aprendido a obedecer la ley de Dios. Eso es muy bueno, muy importante. Pero pensemos en esto. En la medida que yo obedezco la ley de Dios, porque es la ley de Dios, y en mi corazón secretamente pienso, si no hubiera esa ley, me gustaría hacerlo. Nos falta en esa área santificación. Lo que Dios quiere hacer es crear en nosotros la misma voluntad que Dios tiene. La misma voluntad. De tal manera que aunque si no hubiera una ley, inventaríamos nosotros una ley para expresar la voluntad de Dios que sentimos en nosotros. Tremenda tarea, ¿no es cierto? Tremenda obra que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. Y eso nos lleva a la tercera cosa. La santificación es el desarrollo de la imagen de Cristo en el creyente. Cristo es el gran modelo, ¿no es cierto?, del creyente. Cuando leemos los evangelios, quedamos impresionados. Cómo el Señor Jesús se desenvolvía, cómo se entregaba al ministerio, el poder que él tenía para sanar, discernimiento para ver qué había en los corazones de las personas, la disposición de sacrificarse para levantarse temprano en la mañana para buscar a Dios
impresionante el modelo de Cristo. Y hermanos, los evangelios no están ahí solo para que yo lo lea y quede impresionado con Cristo. El mismo Señor Jesús dijo a los apóstoles: tal como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. La meta del creyente es conformarse a la imagen de Cristo. Ahora, hermanos, eso es lo que Dios el Padre quiere, ¿no es cierto? Pregúntate, ¿acaso Dios el Padre no ama a Dios el Hijo? Claro que lo ama. Ahora, ¿por qué lo ama? Lo ama porque ve en el Hijo su imagen. Dios el Hijo anhela lo que Dios el Padre quiere. Y el Padre lo ama por ver esa imagen en él. Y en la medida que nosotros seamos creados a la imagen de Cristo, el Padre nos va a amar a nosotros también. Este es el plan del Padre: crearnos a la imagen de su Hijo. Ahora, pensemos, el Espíritu Santo, ¿acaso no tiene la misma voluntad del Padre? ¿Acaso el mayor anhelo del Espíritu Santo, al igual que fue el de Cristo aquí en la tierra, era hacer la voluntad del Padre? Cristo dijo: no he venido para hacer mi voluntad, he venido para hacer la voluntad del Padre que me envió. Ese es mi anhelo. Y el Espíritu Santo dice lo mismo en cada creyente. Piensa, hermanos, el Espíritu que mora en ti como creyente. Esto es lo que piensa el Espíritu Santo. Dios el Padre anhela que esta persona sea igual que su Hijo. Y Dios el Padre me ha enviado a este creyente para cumplir su plan. ¿Acaso el Espíritu Santo no anhela hacerlo? ¿Acaso no se va a esforzar a hacerlo? ¿Acaso no va a trabajar día y noche para hacerlo, al igual que Cristo se esforzó día y noche para hacer la voluntad del Padre? Por supuesto que sí. Esa es la obra del Espíritu Santo, este otro consolador que mora en nosotros. Hermanos, ¿se dan cuenta este tremendo aliado que tenemos en nosotros? El omnipotente Espíritu Santo, deseando en nosotros llevarnos a la santidad. Oh, hermanos, estas son las mejores promesas del nuevo pacto. Es por eso que Dios espera de nosotros mucho más de lo que esperaba de Israel. A nosotros, a la iglesia, ha derramado su Espíritu Santo para que Él pueda crear estas cosas en nosotros. Para terminar entonces, ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra en detalle que el Espíritu Santo hace para santificarnos? Bueno, lo primero que tenemos que entender claramente es que esa es precisamente la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro santificador. Dios el Padre no lo va a hacer. Dios el Padre escoge, elige, predestina, pero Dios el Padre no es el que santifica. Dios el Hijo es el que redime. Dios el Hijo es el que perdona, el que lava nuestros pecados, el que intercede por nosotros. Pero Dios el Hijo no es el que santifica. El que santifica es el Espíritu Santo. Escuchemos Ezequiel 11, versículos 19 y 20. Esta promesa del Antiguo Testamento anticipando el pacto nuevo. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Hablando de la iglesia. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo. Ahora pueden notar, en el Antiguo Testamento, Dios escribió su ley en tablas de piedra.
Y los hijos de Israel tienen que leer esa ley y ver si querían obedecerla o no. Y obviamente no querían hacerlo, porque sus corazones estaban tan duros como la piedra. Y en sus corazones no había el deseo de guardar la ley de Dios. Por eso no obedecieron a Dios. Pero en el nuevo pacto, Dios promete hacer algo diferente. Él escribe su ley en nuestros corazones. El Espíritu Santo lo hace. Lo escribe no tanto para redactarlo, sino lo escribe para que lo sintamos nosotros, lo vivamos nosotros, anhelemos nosotros la ley de Dios. Por eso el Espíritu es el que nos santifica. En primer lugar, el Espíritu Santo tiene que hacernos sentir el poder del pecado. Tiene que hacernos sentir que el pecado es algo terrible y algo poderoso. Temo que la gran mayoría de nosotros como creyentes tomamos el pecado muy livianamente. Pensamos que es, bueno, algún pecadito, mentiras blancas, ¿no es cierto? ¿Han escuchado eso? Mentiritas blancas, una mentira piadosa. Qué concepto tan equivocado del pecado. Qué falta de instrucción del Espíritu Santo. El gran rey David, en un momento de lucidez espiritual, escuchen lo que David dice. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. ¿Puedes notar eso? No mis acciones, mis pensamientos. Ve si hay en mí un camino, una tendencia de qué? De perversidad. ¿Qué palabra? Examíname, muéstrame perversidad en mí y luego guíame en el camino eterno. Y hermanos, ¿se acuerdan cómo Dios contestó esa oración de David? Un día le permitió a David ver una mujer hermosa bañándose. Un día Dios le permitió a David codiciar a esa mujer, llamarla al palacio, a acostarse con ella. Un día Dios permitió a David darse cuenta que ese pecado produjo una concepción. Manda a llamar al esposo Urías, busca la forma de engañarlo y al final no puede, ordena su muerte. Perversidad, el corazón de David. Claro, fue una experiencia sumamente amarga para David, ¿no es cierto? Pero lo que Dios estaba haciendo era contestar esta oración. Estaba mostrándole a David la perversidad que estaba en su corazón. Por eso David luego escribió el Salmo 51, ese tremendo salmo en el que David confiesa, en pecado he sido concebido. Y luego David, como creyente, clama, crea en mí un espíritu nuevo. Como el Espíritu Santo le enseñó a David la perversidad de su corazón. Y hermanos, ¿a cuántos de nosotros Dios tiene que enseñar la misma cosa, no es cierto? Tomamos el pecado muy livianamente. No entendemos la gravedad del pecado. Y esta es una de las primeras tareas del Espíritu Santo, mostrarnos, enseñarnos que somos perversos. Por eso Dios permite esos pecados en tu vida que no puedes vencer. Por eso Dios permite grandes tentaciones y a veces grandes fracasos espirituales para mostrarnos el poder del pecado que mora todavía en nosotros. Luego, lo que el Espíritu Santo hace es profundiza y fortalece esta nueva naturaleza que Él nos ha dado. Hermanos, en el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza. Pero, francamente, esa nueva naturaleza empieza como un bebé, frágil, débil.
Y a lo largo de los años, la tarea del Espíritu Santo es profundizar y fortalecer esa nueva naturaleza. El apóstol Pedro, en la segunda carta, el capítulo 1, habla de cómo Dios nos ha dado una nueva naturaleza que tiene algo de lo divino en él. Dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ahí el nuevo nacimiento, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, escuchen esto, participantes de la naturaleza divina. Ahora, ¿cuándo llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? En el nuevo nacimiento. Pero esa naturaleza está en forma casi embriónica. La tarea del Espíritu Santo es hacer crecer esa nueva naturaleza, nutrirla a través de la palabra, nutrirla a través de la oración, a través de la iglesia, el servicio cristiano. Y año tras año el Espíritu Santo en nosotros va inyectando, si me permiten decirlo así, inyectando a esa nueva naturaleza más profundidad, más fortaleza, más energía, más madurez. Y el resultado es que el creyente va creciendo y creciendo en santidad. Qué hermosa obra, ¿no es cierto? Espero que estemos disfrutando eso. Lamentablemente, muchos creyentes estancados. A veces porque nunca nos ha enseñado lo que el Espíritu Santo quiere hacer. No se nos ha desafiado con este panorama de la obra de la santificación. Y espero que esta clase nos ayude a avanzar. Otra cosa que el Espíritu Santo hace es nos motiva a eliminar cualquier tendencia al pecado. Mientras estoy grabando esta clase para ustedes, aquí en Perú, estamos en este fenómeno de un ciclón en la costa que está trayendo mucha lluvia al norte, incluso aquí en Trujillo. Y mucha gente está reclamando que el gobierno no se preparó para estas lluvias. Una manera que hay que preparar para lluvias intensas es limpiar los canales a través de los cuales el agua puede fluir. Y aquí vemos una maquinaria queriendo limpiar el cauce de un río. ¿Para qué? Para que cuando llegue la lluvia, el agua pueda correr rápidamente y no inundar las chacras y las casas. Ahora, para esto hay que estar constantemente, mes tras mes, chequeando los cauces, limpiando. Pero francamente, los seres humanos, ¿cómo somos? Tan imprudentes, ¿no es cierto? De repente, gente que vive cerca de una sequía. Esta sequía que va a hacer que el agua discurra hacia el río y no invade nuestras casas. Y la gente que hace, tira toda clase de desperdicio en esa sequía y el resultado es que un día viene la lluvia, el agua no puede correr, inunda las casas. ¿Quién tiene la culpa? La gente que vive ahí. Tan imprudentes, lejos de estar limpiando la sequía, la llenan de basura. Y muchos creyentes somos así. Esos cauces en nuestros corazones por la cual van corriendo nuestros pensamientos. Tenemos que limpiarlos, sacar la mala hierba, sacar cualquier tendencia al pecado, tanta basura que francamente entra a nuestros corazones por lo que vemos en la tele, en las noticias, en la sociedad en general, los pensamientos, las conversaciones. Hermanos, llenamos a veces como creyentes de tanta basura nuestras vidas que cuando viene una tentación grande, esa tentación no va a huir de nosotros, se va a estancar en nuestros corazones y va a producir el fruto amargo del pecado. Si queremos vencer las tentaciones y estar preparados
para esas grandes pruebas. Limpiemos los canales de nuestros corazones de todo aquel pensamiento que se levanta contra los propósitos de Dios. Hay que limpiarnos, ser canales limpios para que la tentación nos atrape cuando llegue en un momento inesperado. En cuarto lugar, el Espíritu Santo nos incentiva sentimientos y emociones espirituales. La nueva naturaleza ya de por sí nos genera amor a Dios y odio al pecado. Y un deseo de glorificar a Dios el Padre, ¿no es cierto? Eso viene con el nuevo nacimiento. Pero no tiene que quedar ahí. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer es generar, fortalecer esas emociones para que el creyente ame a Dios cada vez más, para que el creyente siente odio al pecado cada vez más, para que el creyente tenga un corazón que anhela glorificar a Dios. Ahora, si no estamos dejando que el Espíritu Santo incentive esos sentimientos en nosotros, si nos descuidamos del amor a Dios, si descuidamos el odio al pecado, si descuidamos la gloria del Padre, va a ser muy difícil vivir en santidad, muy difícil. Pero en la medida que cultivamos y cooperamos con el Espíritu Santo, cada vez que el Espíritu Santo te hace sentir amor por Cristo y te lleva a leer la Biblia o escuchar algo que incentive ese amor, si nosotros cooperamos, lo que va a pasar es que el amor a Cristo va a crecer cada vez más. En nuestra iglesia se ha formado un lindo grupo de hermanas motivadas para aprender a amar a Cristo. Se llama La Rosa de Sarón, el grupo tomado de Cantar de Cantares. ¿Y saben lo que están haciendo esas hermanas? Se reúnen cada viernes para leer Cantar de Cantares. ¿Y por qué quieren leer Cantar de Cantares? Porque ese libro es una gran ayuda para engendrar en nosotros pasión espiritual, profundo amor por Cristo. Y es lo que las hermanas quieren. Quieren crecer en su amor por Cristo. Y en la medida que se dejen guiar por el Espíritu Santo, esas hermanas van a crecer en santidad, porque el Espíritu Santo va a generar en ellas sentimientos apropiados para una vida de santidad. Bueno, hermanos, tengamos mucho cuidado de todas esas emociones y sentimientos que opacan la vida espiritual. Hay creyentes que se emocionan por películas, hay creyentes que se emocionan por canciones seculares, hay creyentes que se emocionan por eventos de este mundo, por partido de fútbol. Y sus emociones están cargadas por cosas de la carne y del mundo. Eso no debe ser, hermanos. No debe ser. Debemos cultivar amor por cosas espirituales. Y francamente debemos avergonzarnos. El varón debe avergonzarse que siente pasión por el fútbol o el mundial y no siente la misma pasión por Cristo o la gloria de Dios. Qué vergüenza. ¿Qué estamos alimentando? Eso no es digno de un creyente. Y las hermanas. Hay hermanas que se emocionan por maquillaje, se emocionan por diferentes cosas que pueden comprar y están ahí comprando, vendiendo, repartiendo revistas, viendo qué van a comprar de cosas de maquillaje. Les emociona eso. Pasan su vida, horas pensando en eso, pero no tienen tiempo para la cosa de Dios. Qué vergüenza para las hermanas. Es lo mismo que los varones. Hermanos, ¿cuándo vamos a aprender a ser espirituales? Espero que no piense que estoy siendo radical. Espero que entiendan que Cristo, si viviera hoy,
Claro que le interesaría el fútbol, pero nunca tendría tanta pasión por fútbol como por hacer la voluntad del Padre. Jamás. Y si fuese una mujer, Cristo seguramente tenía algún interés en maquillaje, pero jamás sería la razón de ser de su vida. Su alimento era hacer la voluntad del Padre, no las cosas superficiales de este mundo. Hermanos queridos, nuestras vidas cristianas se estancan por emociones carnales y mundanas. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer es regenerar y fortalecer y vitalizar emociones espirituales que nos van a ayudar en la vida de santidad. Me permite, hermanos, estoy pidiendo mucho de su paciencia, ¿no es cierto?, en esta clase. Pero el Espíritu Santo usa nuestras aflicciones para santificarnos. Miren este versículo del Salmo 119. Qué honesto es el salmista. Antes que fuera afligido, me descarriaba, dice. En el pecado me descarriaba. Pero ahora, después de la aflicción, guardo tu palabra. Van a encontrar lo mismo en el Salmo 119, versículo 71. Como creyentes, muchas veces Dios permite disciplinas o pruebas, grandes aflicciones para cultivar en nosotros santidad de vida. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo en Juan 15? El pámpano que lleva fruto, ¿qué hace el jardinero celestial? ¿Qué hace con ese árbol que ya está llevando fruto? ¿Lo deja tranquilo? No, dice Cristo. Lo limpia, lo poda, va cortando esas ramas innecesarias para que lleve más fruto. Eso pasó con Job. El primer capítulo de Job indica la gran santidad de este hombre. ¿Por qué Dios permitió a Satanás atacarlo? Ah, Dios iba a usar la aflicción para podar la vida de Job, para que al final él diga estas palabras: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se estaba arrepintiendo? Bueno, se estaba arrepintiendo de palabras necias que él dijo a lo largo del libro, pero también se estaba arrepintiendo de cómo vivía el capítulo 1. Él ahora ha crecido en la santidad, ha crecido en su conocimiento de Dios a través de la aflicción. Y él ahora mira su vida en capítulo 1 y se da cuenta cuán superficial era mi conocimiento de Dios. Es cierto, guardaba su ley y es cierto, sacrificaba por si acaso mis hijos pecaban, pero francamente, dice Job, no conocía a Dios. De oídas le había oído y me creí un gran santo. Y ahora después de la aflicción, ahora sí conozco a Dios y me arrepiento de mi gran superficialidad de antaño. Oh, hermanos queridos, ¿cuántos creyentes pueden dar testimonio? La aflicción es un gran aliado en la santificación si dejamos al Espíritu Santo obrar en nosotros. Claro, hay creyentes que se resienten contra Dios. Hay creyentes igual que la esposa de Job, que dijo, maldice a Dios y muere. No, hermanos, esa no es la forma de responder a la aflicción. Hay que escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay que dejar que Él santifique la aflicción para nuestro provecho espiritual, al igual que el aguijón en la carne para el apóstol Pablo. Concluyo. Si el Espíritu Santo produce en nosotros tanto el deseo de vivir en santidad como el poder para hacerlo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Debemos esforzarnos por vivir
en santidad. Él produce el querer como el hacer, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es ocuparnos de nuestra vida de santidad. Ahora, es un error pensar que yo me puedo santificar solo. Que habiendo escuchado esta clase, ahora yo voy a hacer un gran esfuerzo, yo mismo voy ahora a vencer el pecado y vivir en santidad. No, hermanos, no trate de hacerlo tú solo, jamás lo vas a hacer. Pero tampoco deja que el Espíritu Santo lo haga. No digas, en la clase aprendí que el Espíritu Santo se encarga de mi santificación. Ah, qué bien. No voy a hacer ningún esfuerzo. Voy a dejar que el Espíritu Santo lo haga todo. No, hermanos. Hay que trabajar en coordinación con el Espíritu Santo. Es la única forma de vencer el pecado que mora en nosotros y desarrollar una vida que agrada a Dios. Y este es el camino al gozo espiritual, a la alegría, a la paz, al poder espiritual. El creyente santo es un creyente gozoso y es un creyente con gran poder espiritual. Dios nos ayude a poder desarrollar esa vida de santidad. Voy a dejar que cada uno tome un tiempo ahora para orar conforme Dios te ha hablado en esta clase. Toma un tiempo ahora. Habla con Dios. Deja que el Espíritu Santo te haga sentir las cosas que Él quiere que tú aprendas de este video. Y si te ha ayudado a ti, compártalo con otros. Estas verdades son para toda la iglesia. Dios nos ayude a vivir en santidad. Bendiciones, hermanos.